Bueno, esta es la clase del 12 de enero del 2021, curso de 111.000 Bariloche, nivel 1. Bueno, quería contarles dos o tres cosas. Ya les mandé un mail, no sé si los pudieron leer, eh, indicándole cómo tienen que seguir con los proyectos. Ya creo que todos o la mayoría de los que están acá eligieron los proyectos. Y me dijeron, bueno, me dijeron qué proyectos iban a hacer. Muchos me pasaron ya el detalle con el desarrollo de los proyectos que iban a hacer. Sí, alguno como José creo que ya lo tenía bastante avanzado. Pero bueno, la idea es que ahora empecemos a ya a hacer los proyectos y durante esta semana lo que yo quería que hagan es que hagan el contenido HTML de esos proyectos. Em, Entonces la idea es armar el HTML para cada uno de esos proyectos que están haciendo. Como ya algunos avanzaron, eh, yo pensaba hacer como dos carpetas separadas y poner los proyectos en carpetas separadas, pero en realidad nada, volví un poco para atrás y la idea es que organicen el contenido como a ustedes les parezca interesante y empiecen a desarrollar ya el HTML de los proyectos que van a hacer. Como ya estamos en la parte final del curso, ya está terminando nuestro curso, nos quedan eh, más de 2 semanas. Mi idea es que esos proyectos que ustedes van a realizar terminen siendo como em, la acreditación que van a tener en el curso. Así que, digamos que el crédito que van a obtener por el desarrollo de este curso y haber llegado hasta acá, van a ser esos proyectos que están finalizando, que están, bueno, finalizando, sí, que ya empezaron, que ya están encaminando. Así que eh, les pido que se pongan a hacer esos desarrollos para que puedan recibir el crédito después de haber finalizado este curso. No va a haber exámenes por una cuestión de logística virtual, así que lo que propongo, de acuerdo a cómo venimos desarrollando el curso también, porque digamos esta idea de que lo puedan finalizar con dos proyectos, me parece que tiene que ver con la forma en que fue desarrollándose el curso, que es como un poco asincrónica, y porque hubo momentos en que algunos tuvieron como posibilidad de participar más firmemente y otros en que se les complicó, en fin. Así que nada, la idea sería entonces que podamos desarrollar estos proyectos y que esos proyectos, cuando estén terminados, sean los elementos que van a permitir mm, acreditar que realizaron este curso. Mientras tanto, tengo los trabajos prácticos que he ido viendo, así que eso también es un elemento importante y he podido ver el seguimiento. Y de hecho, creo que todos los que están aquí tienen sus trabajos prácticos más o menos al día, así que bárbaro, no hay, digamos, no hay mayor problema con eso. Así que bueno, la idea es esta semana avanzar en los proyectos con la parte HTML. Eso significa preparar todo el contenido de los dos proyectos que van a hacer, todo el contenido HTML de los dos proyectos que van a hacer, tal cual como quieren que se vea en su versión final. O sea, trabajar cada uno de los detalles, si van a usar estilos, si no van a usar estilos, qué estilos van a usar, en fin, todos esos detalles, los colores, los fondos, las formas en que se van a ver los inputs, la forma en que se van a visualizar los dips.
eh, cómo van a ser las imágenes para el caso de los que usan el ahorcado, cómo van a ser los buttons para el caso de los que van a usar la calculadora, cómo va a ser la visión de los captcha y demás. Todo eso eh, que me lo explicaron con mucho detalle y está buenísimo el trabajo que se tomaron. Todo eso me gustaría que lo desarrollen lo más completo posible durante esta semana. Y la próxima semana lo que vamos a hacer es, les voy a pedir que desarrollen contenido de programación, digamos, ya propio de jQuery y JavaScript, que va a permitir desarrollar esos proyectos en cada caso. En fin, eso con respecto al tema de proyectos. Mientras vamos desarrollando los proyectos, yo quería avanzar sobre un par de contenidos que me parece que también son contenidos en el sentido de pantallazos, porque, digamos, lo que vamos a ver hoy, que es conceptos de base de datos. Hoy va a ser una clase un poco conceptual, así que les pido que me tengan un poco de paciencia, pero la idea es poder trabajar estos conceptos, que son conceptos de base de datos, y que después en la parte 2 del curso vamos a tener como 2 meses de trabajo con esas bases de datos, pero quién sabe, quizás algunos de ustedes no quieran hacer la parte 2 y ya quieran largarse a hacer algunos trabajitos con lo que tienen en la parte 1 y me parece muy bien porque creo que tienen como algunos elementos. Así que mientras vamos avanzando con los proyectos, que va a ser HTML y jQuery y CSS, si quieren poner Bootstrap también lo pueden poner, o si quieren poner algún otro tipo de plugin relacionado con jQuery también lo pueden hacer. Pero mientras tanto vamos a avanzar con dos conceptos que me parecen interesantes. Uno es el de base de datos y otro concepto que me parece interesante. En realidad vamos a ver un poco de otro lenguaje, que es un lenguaje que funciona muy bien con HTML, es una extensión natural de HTML, que es el lenguaje PHP, que funciona del lado del servidor y por lo tanto, nada, y les voy a ir contando cómo lo vamos a hacer. Bien, entonces, les pido que avancen durante esta semana con la parte HTML de los proyectos y lo dejen como finalizado y ya lo suban, así lo puedo revisar el fin de semana. Y después les pido que la semana que viene avancemos con la parte de programación de los proyectos y mientras tanto vamos a ver esto de base de datos obviamente referidos a la computadora, ¿no? Y PHP, que es lo que con lo que vamos a terminar cerrando el curso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta o ya arrancamos. Datos. ¿Alguien ha trabajado alguna vez con base de datos? ¿Algunos de ustedes? Entonces ahí les voy explicando los conceptos de base de datos. Las bases de datos, chicos, es una colección de datos. Yo empecé les voy a mostrar un archivito de Excel donde tengo una pequeña, muy simple base de datos para que podamos empezar a pensar en estos conceptos de base de datos. Bien. Entonces, este archivo de Excel es un archivo que yo considero que es una base de datos. Bueno, este es un archivo donde se fue llevando a lo largo de algunos días unos alquileres de automóviles. Año 2020, de enero del 2020, tenemos acá algunos alquileres de automóviles. Fíjense que tenemos acá una colección de datos, la fecha en que se inició el alquiler, en la que se devolvió, los kilómetros que se usaron,
la patente del auto, la marca y el modelo, tipo de cambios, o sea, el tipo, sí, de cambios del auto, que puede ser manual automático, el año de fabricación del auto, los asientos, la cantidad de asientos, los datos de la persona que está alquilando el auto, su DNI, el apellido, nombre, la dirección, calidad de donde proviene la persona, el teléfono, el correo electrónico de la persona que alquila el auto, la fecha de nacimiento y el vencimiento del carnet de esa persona, la categoría del auto que alquila, porte, día de esos alquileres, el tope de kilómetros libres que tiene el alquiler del auto y el valor de kilómetro extra. Entonces, tenemos acá una colección de datos, pero fíjense que esa colección de datos, la base de datos no son datos aislados, o sea, a ver, cuando uno habla, por ejemplo, de auto AB458BA, ya supone que esa patente refiere al auto que es un Chevrolet y que es un eh, Cavalt LT manual del año 19. O sea que esos datos no están ahí aislados, sino que eh, están unidos porque se refieren, eh, están unidos en términos de una colección. ¿Tá? O sea, toda esa línea se refiere a los datos que tengo acá, se refieren a un elemento concreto. Y de hecho, por ejemplo, si vemos acá este alquiler, cuando hablamos, el segundo alquiler, cuando hablamos del auto AD784DD, que es un Nissan Versa automático del 2019 con 5 asientos, podemos ver que aquí abajo también lo volvemos a tener porque hubo otro alquiler de ese auto y vimos exactamente al mismo contenido. O sea que en una base de datos los datos están organizados en colecciones de forma que no están puestos en forma aislada, sino que están relacionados. Bien. Dentro de los modelos de base de datos, y acá estamos hablando simplemente de un archivo de Excel en el cual tenemos algunos datos, pero dentro de los modelos de base de datos vamos a ver que hay como varios paradigmas, pero los más importantes, los tradicionales, en realidad hay un modelo muy tradicional que se llama base de datos relacional. ¿Mm? Y en la base de datos relacional lo que tenemos es una forma de organización de los datos que es una forma que se llama entidad relación. Entonces, vamos a analizar un poco estos datos que tenemos acá en esta lista para poder verlo como una base de datos relacional y poder hacer un análisis entidad-relación de estos datos. Una base de datos relacional significa que los datos que nosotros vamos a utilizar van a estar agrupados en diferentes entidades y esas entidades van a tener relaciones entre sí. Después vamos a ver cómo podemos volcar eso en un lugar donde podamos generar en forma explícita la base de datos. Ese lugar podría ser tranquilamente un Excel, pero el problema que tenemos con el Excel es que no tenemos forma de llevarlo después a una aplicación web, ¿no? Podría ser un Access,
que es que es la aplicación, digamos, sí, la aplicación, el programa que tenemos para gestionar base de datos dentro de el Office, pero también nuestro problema con el Access es que funciona localmente y no tenemos posibilidad de llevarlo a una aplicación web. Así que si queremos llevarlo a una aplicación web, vamos a ver después cómo tenemos que hacer, cómo trabajar con algo un lenguaje específico que se llama MySQL, y cómo podemos hacer para llevarlo a MySQL directamente con una aplicación que se llama PHP MyAdmin, que ya la tenemos instalada en nuestro servidor, a donde accedemos vía el FileZilla, y ahí les voy a contar cómo funciona. Pero antes de ir a eso, sigamos con nuestro análisis de esta tabla que tenemos acá, de estos alquileres de auto específico, y vamos a empezar entonces a pensar lo que sería nuestro modelo entidad-relación. Vamos a realizar un esquema entidad-relación para esto. El modelo de entidad-relación, entonces, digamos, el sistema de base de datos relacionales se basa en el modelo de entidad-relación, y para eso tenemos que pensar qué entidades tenemos acá puestas en esta base de datos. Cuando hablamos de entidades, hablamos de objetos que pueden ser objetos físicos, concretos, abstractos. Bien, en este caso en particular, aquí un objeto físico concreto que son los autos. Así que vamos a crear un primer modelo, un primer objeto en nuestro modelo de entidad-relación, que va a ser una entidad. Una entidad es un objeto concreto. Objeto concreto que puede ser, ya les digo, ser, como en el caso de los autos, algo físico o algo abstracto. Por ejemplo, podrían ser, no sé, secciones de una fábrica. No sería algo concreto, eh, pero podría ponerlo como una entidad. Bien, entonces en este caso en particular, claramente yo tengo un objeto concreto que es una entidad. Cuando hago un modelo entidad-relación, las entidades las voy a poner mediante el dibujo, que es un cuadradito. Así que me voy a venir acá a las formas en el Excel, dibujar un cuadradito, y ese cuadradito que estoy dibujando acá voy a llamar, voy a agregar un texto. Entonces, espérenme que lo voy a... agrandar, no me acuerdo mucho cómo. Entonces, autos es claramente una entidad. ¿Qué es una entidad? Es una parte, en este caso de esta tabla, pero una parte de una base de datos, un objeto concreto. Otro objeto concreto que podría identificar rápidamente lista de alquileres de autos, concreto, podrían ser que, por un lado tengo los autos, que son como entidades, son entidades acá, porque son objetos concretos. Por otro lado, otros objetos concretos que también que son entidades, son los clientes. Otro cuadradito para identificar
Y el texto. Tenemos entonces acá dos entidades, autos y clientes. Bien, observen que si nosotros miramos un poquito de nuevo esta tabla, vamos a ver que los autos pertenecen a una determinada categoría y de acuerdo a esa categoría acá, voy a tener, fíjense, el importe por día, el importe que se cobra por día va a tener que ver con esa categoría. ¿Eh? 4,50 es el importe que se cobra por día para la categoría A. Observen que siempre que tenemos categoría A, tenemos importe por día de 4,50. Tope de kilómetros, que es de 2,50, también depende de la categoría. Y los kilómetros extras también dependen de la categoría. Así que tengo una tercera entidad que es abstracta, que es la entidad de... Voy a poner entidad, eso lo voy a hacer como un cuadradito y voy a poner la entidad categorías. El texto, tenemos tres entidades eh, que hemos podido observar, que hemos podido encontrar acá adentro de esta cual llevamos unos alquileres de autos. Las entidades que hemos encontrado son las autos, clientes. Digamos que hemos como dividido esta tabla donde llevamos los alquileres en estas tres, por ahora, en estas tres entidades. Fíjense que va a haber entre los clientes y los autos, va a haber una serie de acciones y entre los autos y categorías también, y no sé si entre clientes y categorías también, digamos, estas entidades no van a estar sueltas están sueltas en esta tabla. Hay una serie de acciones que están realizándose, digamos, en esta tabla, que están realizándose entre las entidades. Esas acciones podrían ser las siguientes. Podría pensar que los clientes alquilan autos. Esa sería una acción, ¿eh? Que los clientes alquilan autos. Le voy a poner esa acción. Como son acciones, no las voy a poner con un cuadradito, sino que las voy a poner con un rombo. Rombo acá, espérenme. Acá está. Voy a cambiar un poquito la forma, a ver qué otros colores tengo acá. Voy a poner este verde.
texto y le voy a poner que la acción es alquilar. Espérenme que cambio un poco la tipografía. Veo porque quedó en dos líneas el texto, pero la acción es la de alquilar. Los clientes alquilan autos y que hay una relación que tiene que ver entre los clientes y los autos que es a través de la posibilidad de alquilar. Por lo tanto, esta acción de alquilar es una relación. Estamos hablando de modelos entidad-relación. Nuestras entidades por ahora son clientes, autos y categorías. Una relación que encontramos es la relación de alquilar. Unas flechitas para indicar que esta relación de alquilar relaciona la entidad clientes con la entidad de autos. Para indicar eso. ¿Mm? Bien, entonces, los clientes alquilan autos. La, la entidad cliente y la entidad autos está relacionada a través de la relación de alquilar. Fíjense, los autos pertenecen a diferentes categorías. Y ahí tengo otra relación, la de pertenecer. Entonces, a poner esta segunda relación. Agregar el texto. Chiquito, pero bueno, ahí me está diciendo que los autos pertenecen a categorías. Grande el texto. Ahí lo dejo. Entonces, estamos armando nuestro esquema entidad-relación porque vamos a hacer una base de datos relacional. Esquema entidad-relación, hemos descubierto que, analizando este problema específico de estos alquileres de autos, hemos descubierto que tenemos tres entidades que son autos, clientes y categorías y que tenemos dos relaciones, la de alquilar y la de pertenecer. La de alquilar relaciona a las entidades clientes con autos, la de pertenecer relaciona las entidades autos con categoría. Poner las flechitas para saber cómo son las relaciones. Perfecto, ahí está entonces
nuestro, nuestro primer acercamiento a, al modelo entidad-relación de este problema específico que son estos alquileres de auto. ¿Por qué tengo que hacer este modelo entidad-relación? Porque después lo quiero llevar a una base de datos que funcione en Internet. ¿Mm? Bien. Chicos, entonces, eh, tres entidades, clientes, autos y categorías, dos relaciones, alquilar y pertenecer. Bien, el análisis, este análisis de entidad-relación es importantísimo para poder después diseñar correctamente nuestra la base de datos, nuestra base de datos que vamos a hacer. Siempre tengan en cuenta que cuando van a hacer este modelo de entidad-relación, tengan en cuenta que las entidades son como los objetos, los elementos, los objetos físicos o abstractos que van a aparecer en la base de datos y las relaciones son como las acciones. ¿Eh? Por un lado tengo objetos concretos, físicos o abstractos, y por otro lado tengo relaciones. Acciones. Alquilar, pertenecer. ¿Mm? Mientras que objetos físicos concretos o abstractos como clientes, autos, categorías. Bien. Cuanto más elaborado y más claro tengamos, en realidad no más elaborado, cuando más claro tengamos estos temas de entidad-relación, mejor va a ser nuestro diseño de base de datos. Bien, vamos a empezar entonces por ver cómo, por ver ahora lo que se llaman los atributos. Estoy pensando en los autos. ¿Eh? Esta es mi entidad, autos. Ese de los autos, o sea, ¿qué elementos tengo para los autos? Bien, tengo la patente, por ejemplo. La patente, tengo la marca. ¿Mm? Son todos atributos del auto. ¿Mm? Tengo el modelo, tengo los cambios, tengo el año, la cantidad de asientos. Voy a armar entonces todos los atributos que corresponden a los autos. Los atributos los voy a poner acá. Poner como con un óvalo. ¿Eh? Una elipse, dice acá. Vamos a ponerlo como una elipse. Una elipse. Voy a cambiar un poquito el formato. A ver, lo voy a poner en este verdecito. Voy a cambiar el texto. Entonces, un atributo de los autos es la marca. Pegar una flechita para unirlo a autos. ¿Mm? Porque la marca es un atributo de la entidad autos. Bien, otro atributo, lo voy a copiar. Otro atributo que tengo acá, el modelo es otro atributo y es un atributo de los autos. ¿Mm?
Tendría que ser exhaustivo y fijarme en todos los atributos, ¿eh? El año es otro atributo, la cantidad de asientos es otro atributo. Tener algunos más. Voy a cambiar, voy a modificar el texto asientos, es otro atributo. Una flecha para decir que es un atributo de los autos. Bien, eh, tengo otros más, ¿no? Puedo, en la cantidad de cambios, la patente, categoría a la que pertenece el auto. ¿Mm? Voy a poner dos de este lado porque me quedaron medios. Ordenar un poquito ahí. Poner las flechitas, espérenme un cachito. Ahora voy a poner un par de atributos más. Voy a explicar algo sobre esos atributos que son importantes. Voy a poner dos atributos, uno es la patente y otro es la categoría. Estoy poniendo los atributos del auto. Voy a poner ahora patente, es categoría. Poner las flechitas. Todos estos son atributos de auto. Voy a agregar las flechas que corresponden para indicar que son atributos. Entonces, ¿se entiende la idea de atributos? En realidad, atributos son todos los elementos de información que yo necesito. En este caso que estoy tomando de esta tabla, falta año también, pero bueno, voy a poner algunos nada más. Digo, todos los elementos de información que yo necesito de de la entidad a la que me estoy refiriendo. ¿Mm? Bien, ahora fíjense una cosa. De todos estos atributos que yo tengo acá, hay un atributo que me permite identificar en forma precisa de qué auto estoy hablando. ¿Tá? Y ese no puede ser ni la marca, ni el modelo, ni los asientos, ni la categoría. No puede ser la marca porque en realidad tengo diferentes autos con la misma marca. ¿Eh? Tengo, por ejemplo, este Chevrolet Cobalt y este Chevrolet Prisma, son autos distintos. O sea que si yo quiero identificar cada auto, quisiera buscar alguno de estos atributos que me permitiera identificar cada auto concretamente, solamente hay un atributo que me permite hacer eso. En este caso, el atributo que me permite hacer esa identificación es la patente.
¿Por qué digo eso, chicos? Porque todos los demás serían como, digamos, como no seguros. Estoy repitiendo las marcas, estoy repitiendo los modelos, estoy repitiendo los asientos. Así que si alguien me dice, bueno, mira, tráeme el auto que tiene 5 asientos, yo no sabría qué auto ir a buscar. ¿Eh? Tendría que preguntarle otra cosa. O si alguien me dice, tráeme el auto del 2019, son todos del 2019. O alguien me dice, alquilé el auto que es un Chevrolet, yo le tendría que preguntar si es el Prisma automático o el Cabalt o el Prisma manual. ¿Eh? En fin, si alguien me dice, me quiere decir claramente qué auto alquiló o qué auto quiere alquilar, lo que tendría que decirme, o si me pidiera que traiga un auto específico además, lo que tendría que decirme es eh, cuál es su patente. La patente entonces identifica cada uno de los elementos, es el atributo que identifica cada uno de los elementos de esta entidad. Y ese atributo es un atributo importantísimo. ¿M? Voy a cambiar de color. eh, Me gustaría saber cómo se cambian de color acá, pero bueno. eh, Voy a modificar un poco el texto nada más. A esta patente, ahora veo si le puedo cambiar de color. Esta patente es lo que se llama un atributo particular que se llama clave primaria. No sé cómo. Primary key. ¿Eh? Pues, pero esta patente es la clave primaria. ¿Y qué es la clave primaria? Es campo, digamos, es el atributo que me permite identificar cada uno de los elementos dentro de una entidad. Déjenme a ver si puedo cambiar. Profe, pruebe ahí con el baldecito, cuando se posa sobre la figura, sobre la forma, aparece un baldecito, creo que le va a servir. Creo que es eso lo que quiero hacer. Gracias. Vamos a tirarle ahí al. Gracias, no sé quién me ayudó, pero gracias. De nada. Eh, Perfecto, entonces, ven que es claramente un atributo que tiene como características distintas. ¿Cuál es su condición de este atributo? Permitirme identificar cada uno de los elementos de los autos por separado dentro de la entidad. ¿Mm? Entonces, tenemos todos estos atributos que son atributos de la entidad autos, que aparte la entidad autos está relacionada con la entidad clientes a través de alquilar y con la entidad categorías a través de la relación pertenecer. Bien, ven como que estamos haciendo como una especie de construcción o reconstrucción eh, de esta tabla y estamos trabajando entonces ahí con una serie de elementos. Este es un esquema entidad-relación y tenemos entidades como autos, como clientes, como categorías, relaciones como alquilar, son acciones, las relaciones o pertenecer, atributos para las entidades como marca, modelo, asientos, patente o categoría. La patente es una entidad, perdón, un atributo particular porque me permite identificar cada uno de los elementos de la entidad. Ese atributo particular se lo llama clave primaria. Vamos ahora a clientes y vamos a analizar qué es lo que pasa con clientes. Acá en clientes yo también tengo, vamos a copiarlo acá, también tengo una serie de entidades, perdón, de atributos. Pido, por ejemplo,
Nombre, nombre. Tengo el DNI. Tengo la dirección. Sí. Más allá, el teléfono y el mail. Vamos a poner algunas. En realidad tendría que ser exhaustivo, pero habría. Todos estos son entonces atributos de la entidad de clientes. Le voy a poner las flechitas. Son, vamos, la relación y no lo dejamos sueltos ahí. Y acá, chicos, fíjense que si yo quiero identificar un cliente específico, no podría hacerlo por el apellido, porque podría ser, no sé, ahí tengo algunos, Almada, Fernández. Fernández hay muchos. Almada. Tampoco podría ser por el nombre, porque puede ser que él o José, personas, o si vuelve a aparecer un Julio José. Tampoco podría ser la dirección, porque puede ser que en casa habían diferentes personas y que cualquiera de ellas puede alquilar, en fin. El mail podría ser una identificación rápida, pero hay un problema, es que no todos tienen mail. Y acá, fíjense que, por ejemplo, Lowe, mail, así que no podría identificarlos a través del mail. Creo que es claro que con lo que puedo identificar a cada cliente es a través de su DNI. Entonces, el DNI también tendría que ser, les repito, una clave principal, una primary key, es el atributo que me permite identificar en forma clara cada uno, en este caso, de los clientes, ¿eh? O sea, cada uno de los objetos que están adentro de la entidad. Voy a tratar de ponerle. Bien, logré ponerle el mismo color que tenía la primary key de autos, que era la patente. Esas claves primarias, esas identificaciones, no siempre son naturales, a veces son difíciles de encontrar, ¿eh?
Bien, tengo entonces por ahora estas dos entidades, autos y clientes, con sus respectivos atributos, y dentro de esos atributos tengo también ahí la posibilidad de establecer claves primarias para ellos. Bueno, también categorías tiene atributos, porque fíjense, corte de día, tope de kilómetro y los kilómetros extras son atributos de la categoría. ¿Por qué? Porque fíjense que el importe de día depende de qué categoría es, el tope de kilómetro depende de qué categoría es y los kilómetros extras depende de qué categorías. Este kilómetro extra en realidad es el precio que tengo que poner por cada kilómetro extra realizado. Por importe kilómetros extras a la hora de definirlo como un atributo. Entonces, la categoría también tiene atributos. Voy a agregar acá los atributos. De día, kilómetro extra, bueno, vamos a ponerle importe kilómetro extra. Importe kilómetro extra. Tope. Tope de kilómetros, está bien, el tope de kilómetros. Y la categoría en sí misma. La categoría, para diferenciarla de aquellas categorías que tengo en autos, entonces ahí pongo las flechitas y les voy a ir explicando un poco. Les voy a explicar esto que acabo de poner, porque ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? Allá hay categorías en los autos y acá también hay categorías. Ahí les explico. Bien, con los atributos. Bueno, entonces estos son claros, ¿no? Esto es lo que voy a cobrar, de acuerdo a la categoría, lo que voy a cobrar por día usado del auto. Esto es lo que voy a cobrar por kilómetro extra uso del auto. Este es el tope de kilómetros, o sea, la cantidad de kilómetros libres que tiene el auto, que depende de la categoría. Y este es el ID de categoría. Yo, en los ID de categoría simplemente va a ser, creo que acá hay tres categorías, A, B y C. O sea, acá va a poder ser A, B o C. ¿Cuál es la diferencia con estas categorías que tengo acá en autos? Que acá el ID de categoría dentro de la tabla de categorías va a ser único. Voy a tener una sola vez A, una sola vez B y una sola vez C. Mientras que los autos pueden repetir sus categorías. Puedo tener muchos autos de la categoría A, muchos autos de la categoría B, muchos autos de la categoría C. Entonces, este ID de categoría es lo que me va a identificar a cada una de las categorías.
En este caso va a funcionar como funcionaba la patente, funcionaba el DNI. Va a ser, chicos, un primary key. Una clave principal. Voy a agrandar para allá. Eso. Va a ser una clave principal porque yo no voy a repetir dentro de la tabla de categorías, que las voy a poner por separado, no voy a repetir dentro del, perdón, de la entidad categoría, no voy a repetir una categoría específica. Va a haber una sola categoría A, va a ser una sola categoría C. Bien. Entonces, vamos a pasar a ponerle el colorcito. Bárbaro. Entonces, ahí tenemos las entidades con sus respectivas categorías. Quedaron categorías, perdón, las entidades con sus respectivos atributos. Me quedaron atributos sin poner. Acá me faltó la localidad, en fin. Y acá me faltaron también, creo que la cantidad el tema de los cambios y demás. Ahora fíjense, la fecha in y fecha out y los kilómetros usados no corresponden ni a los autos, ni a los clientes, ni a las categorías. Corresponden a los alquileres, chicos. O sea que en este caso específico también tengo atributos en los alquileres. Son estos tres que tengo acá, fecha in, fecha out y kilómetros usados. O sea que no solamente las entidades pueden tener atributos, sino también las relaciones. Le voy a poner esos atributos a estas relaciones. Podría lo copiar acá, espérenme que me escape. Acá, fecha in, fecha out, y le voy a poner kilómetros usados. Son los tres atributos que tendría de alquileres, así que voy a agregar las flechitas para indicarle que son de alquileres. Entonces, tengo autos, tengo clientes y tengo categorías. Son mis tres entidades con sus respectivos atributos y claves primarias. Tengo las relaciones alquilar y pertenecer, que en el caso de alquilar también tiene atributos, que son fecha in, fecha out y kilómetros usados. Pertenecer no tiene atributos. El problema que tengo acá es que de todos estos atributos que tengo en alquilar, en la relación alquilar, ninguna de ellas puede ser una clave principal,
Porque puede haber un alquiler que, digamos, no podría usar ninguna en forma individual, que es una clave principal. Fecha in, y puedo tener varios alquileres la misma fecha. Fecha out, puedo tener varias devoluciones la misma fecha. Kilómetros usados, puede coincidir que los kilómetros usados sean los mismos para varios alquileres. Así que no puedo establecer ninguna de de estos tres atributos como como una clave primaria. ¿Mm? O sea, no hay ninguno de estos tres que me identifique en forma precisa cada alquiler. ¿Tá? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos usar combinaciones de estos tres atributos, no sé, pensando que la fecha in y fecha out combinado con los kilómetros no se van a repetir nunca, o sea, podemos hacer una clave primaria múltiple, o podemos usar un campo nuevo, crear un nuevo campo, un nuevo atributo que en principio no estaba presente acá, y ese nuevo atributo, ese atributo que es un atributo artificial que yo no estoy poniendo, que no estaba en principio, sino que estoy incluyendo desde afuera, no es un atributo natural como la patente o como el DNI, podría ser mi clave principal, mi clave primaria. Eh, lo voy a agregar, teniendo en cuenta que es un atributo artificial, pero que necesito en este caso para poder hacer un control correcto de los alquileres. Este Profe, atributo, no sé si lo había dicho, pero cada elemento es obligatorio que tenga un primary key. sí, Ok. sí, sí es obligatorio porque, digamos, eso nos va a asegurar que no, porque ¿qué pasaría si no tengo un primary key, chicos? Supongamos que yo tengo, salgamos de alquileres, supongamos que tenemos autos, ¿no? O sí, autos, pensemos en autos. Yo voy a llevar los datos de los autos. Cuando nosotros hagamos nuestro desarrollo de la base de datos de autos, vamos a hacer en autos, autos va a ser una tabla por separado. En una tabla solo vamos a tener los autos. Supongamos por un momento en que no tenemos primary key. La primary key me identifica cada uno, tiene dos funciones. Tiene la función de identificación de los registros, o sea, identificación de cada uno de los autos, pero también tiene la función de índice en el sentido de evitar duplicación de datos. O sea, si yo ingresara, por ejemplo, dentro de la tabla de autos, dos autos con la misma patente, o sea, dos autos iguales, ingresara dos veces este Chevrolet dentro de la tabla de auto, a la hora de alquilarlos no sabría si estoy alquilando ese que corresponde a ese auto y ese registro u otro. Entonces, el hecho de tener primary key me impide que tenga, o sea, me impide que haya duplicación de datos dentro de de una misma tabla. ¿Mm? Y eso es muy importante porque eso va a hacer que mi base de datos funcione correctamente. Si no, voy a tener un descalabro en mi base de datos muy importante. ¿Mm? Dentro de lo posible voy a poner siempre claves primarias, porque eso va a hacer que mi base de datos sea eficiente. En este caso, para el alquiler, podría poner una clave primaria que podría ser un voucher o la factura de alquiler o lo que sea. Vamos a poner un voucher. No sé si es un voucher, pero vamos a
Es con B corta, ¿no? Me entró una duda. Sí, es así. Bien. Entonces, nada, yo hice un alquiler, es el voucher 57. Y otro alquiler va a ser el voucher 58. Respondiendo a lo que me preguntaban recién, no puedo tener dos vouchers 57. Tendría que problema grande si tengo dos vouchers con la misma numeración, ¿no? O si tengo dos clientes distintos con el mismo DNI, podría tener un problema importante. Entonces, por eso necesito las primary key, las claves primarias, porque va a ser, va a evitar que haya duplicación de datos y va a ser obviamente eficiente mi base de datos. Observen entonces que en este modelo entidad-relación que estamos terminando ya, observen, les decía que estoy como deconstruyendo, estoy desarmando toda esta tablita que tenía acá de alquileres de autos y la estoy desarmando en diferentes entidades y relaciones que pueden tener atributos. Las entidades siempre tienen atributos, las relaciones a veces. De hecho, alquilar tiene atributos, pero pertenecer no tiene atributos. ¿Mm? Y con esos atributos que yo tengo, tanto en las entidades como en las relaciones, voy a poder realizar después mi desarrollo de mi base de datos. Bien. Vamos a analizar un poco características que tienen estos atributos que estoy poniendo acá. Por ejemplo, a ver, voy a mirar un poquito esto de clientes. Perdón, entidad clientes y tengo el atributo apellido. Nosotros hasta ahora, jQuery, JavaScript, no hemos trabajado con una tipificación súper específica de datos, que si es necesario en otros lenguajes de computación, por ejemplo, C++, C Sharp o Java. Yo siempre tengo que decir de qué tipo de datos estoy hablando. Acá aparentemente el apellido, si yo lo tengo que definir como un tipo de datos específicos, podría decir que es una cadena o es un string. String o cadena es lo mismo. Y parece que todos los que tengo por ahí van a ser cadenas o string. También el nombre, el DNI podría ser otro tipo de datos, pero a ver. El nombre va a ser una cadena. DNI, vamos a ponerlo acá. Podría ser un número entero, chicos. Podría ser tranquilamente un número entero. Estoy tipificando entonces el tipo de dato. La dirección. Cadena. Fíjense que si nosotros tenemos que pensar en un formulario para completar apellido, nombre, DNI, email, dirección, podrían ser los input tipo text para apellido y nombre y dirección también. Para el DNI podría ser un input tipo number. Así que de ahí podríamos sacar esa tipificación de datos. DNI lo voy a ingresar sin los puntitos, así que podría ser tranquilamente un número entero. El mail. ¿Van entendiendo esta
tipificación que estoy haciendo? Sí, estamos viendo qué tipo de variables tenemos. Efectivamente. Bien. Ahora, cuando yo lo voy a transportar a eso a base de datos, estas cadenas o string tienen varias formas de... Esto sería... Clientes, nombre, nombre del campo, ¿no? Vamos a ponerle campo. El tipo de variable. Y ahora lo que voy a escribir es un tipo var a base de datos. Yo voy a trabajar acá, chicos, con una base de datos que es del tipo MySQL. ¿M? Y acá, dentro de la base de datos MySQL, tengo varias formas de poder almacenar un dato que sea una cadena o string. De esas formas que pueden ser char o varchar o text, blob, o bueno, en fin, hay varias formas. La que se suele utilizar con más frecuencia es una que se llama varchar. ¿Qué significa varchar? Significa carácter de, eh, de longitud variable. Básicamente es eso. Bien, va a ser un varchar el nombre, mientras que el DNI, al ser un entero, va a ser un tipo de datos que en la base de datos se lo conoce como int. Igual que en otros lenguajes de programación, varchar va a ser para la dirección y para el... Frecuentemente cuando uno utiliza en la base de datos teoría de los datos, bueno, hay algunos que no, porque tiene otras características, pero por ejemplo, cuando hablo de un apellido y estoy hablando de un tipo de datos que va a ser varchar, comúnmente dejo reservado una cantidad de espacio para ese varchar. Tengo que pensar en más o menos en qué tamaño de caracteres puede tener un apellido y ahí reservo. Yo supongo 40 caracteres para este campo varchar. ¿M? Para el apellido 40 y para el nombre, como está compuesto, podríamos reservar un poquito más, 30 caracteres. Eso significa que guardamos como un espacio en la base de datos para establecer la cantidad de caracteres que pueden ubicarse. Con respecto a este DNI, campo entero, pero fíjense que el DNI tiene como máximo 8 caracteres, ¿no? Dos para los millones, o sea, dos para los millones, o sea que tengo como máximo 8. ¿Se entiende de dónde viene ese 8? No estoy pensando que un DNI tiene como máximo el valor 8, sino que estoy pensando en la cantidad de espacio que voy a reservar. Y un DNI no tiene más de 8 caracteres. No hay alguien con DNI, no hay nadie tan joven como para tener un DNI 108 millones, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, para la dirección también voy a reservar una cantidad de caracteres. Voy viendo más o menos cuánto podrían ser. Vamos a poner acá 50.
Hay otros atributos más que yo no puse todavía acá, por ejemplo, el teléfono. Fíjense, el teléfono por la forma de escribirse, probablemente lo tenga que guardar como un varchar. La fecha de nacimiento, vamos a tomar la fecha de nacimiento, poner como atributo acá. Andar un poquito, esto es un atributo de fecha de nacimiento. Si lo agregamos acá, nacimiento, un tipo de campo fecha. Y dentro de la base de datos va a ser un tipo de campo date. ¿Qué son los campos date? Chicos, a mí me interesa, el campo date es un campo donde tengo año, mes y día. No me interesa saber a qué hora nació, no voy a hacer la carta astral de mi cliente, simplemente quiero saber después la edad que tiene para poder calcular si algunos requerimientos más en el alquiler. Bien, entonces lo que tenemos acá arriba es el modelo entidad-relación con las diferentes entidades y relaciones con sus atributos y sus claves principales. Lo que tenemos acá abajo, esta parte, una especie de traducción de esos datos a datos que voy a poder poner después en la base de datos. Porque, a ver, cada una de las entidades va a ser una tabla en mi base de datos. Tengo que aclarar que este DNI primary key o clave primaria ser únicas en cada tabla, salvo que sean compuestas, pero bueno, olvidémonos de esa parte. Vamos a hacer un análisis también de categorías. Campo. ¿Qué teníamos acá en las categorías? Ya. Corte. Tope. Vamos por el ID de categoría. Esto es una cadena. Letras. Por lo tanto, va a ser, dentro de la base de datos, va a ser un varchar. Y como las categorías tienen un solo carácter, voy a reservar. Las categorías son A, B, C y nada más. Voy a reservar un tamaño. Tope de kilómetros. 0. Acá va a ser int. Por ahora mis topes de kilómetros son de 3 cifras, pero quizás a futuro ponga 4 cifras. Tengo la posibilidad de
tope de kilómetros está 9.999 kilómetros. El importe por kilómetros extras da un número flotante, número que tiene un decimal, y acá en la tipificación en la base de datos va a ser un decimal que por ahora va a tener 4 caracteres antes y 2 después. Y finalmente el importe por día también va a ser un flotante en la tipificación de la variable, y acá también va a ser un decimal. Profe, ahí en base de datos se escribe decimal así, o float, o de algún modo. Escribe decimal. Decimal. Tengo también, sí, tengo otros tipos, ahí les voy a mostrar en la clase próxima, pero como está escrito ahí. ¿Mm? Bueno, y esto va a ser, de categoría va a ser una primary key también. Bien, entonces, esta definición del tipo de variable en la base de datos no es una definición general, es una definición que viene de SQL. Bueno, SQL es como la base de datos relacional en computadora, digamos, ¿no? Viene de SQL y vamos a usarlo nosotros en MySQL, que es un desarrollo de SQL más orientado al tema web. Bien. Podría ser lo mismo con los autos, ¿eh? De campo de variable que utilizaría la query o JavaScript, tipo de variable que voy a utilizar en la base de datos. Decíamos que teníamos, por ejemplo, la marca, ¿no? Tenemos el año, teníamos la cantidad de asientos, teníamos la patente, los cambios, todos esos son, no sé si me olvidó algo más. La categoría. La marca, obviamente, es una cadena o string. Una cadena de texto, chicos, y acá va a ser un varchar. Hay que establecer el tamaño, las marcas no son tan largas, así que con 20 andar bien. Con respecto al modelo, también es una cadena o string, también va a ser un varchar. Es que probablemente sea un poco más larga, así que voy a hablar un poquito más despacio. El año, chicos, no sé, 2019, 2020, pero lo que año, y acá va a ser con un tamaño específico, va a tener tamaño 4, chicos.
¿Por qué? Porque acá voy a guardar hasta 4 caracteres. 2020. Son 4 caracteres. Uno para el 2, 0, 2, 0. La cantidad de asientos también va a ser un entero. La cantidad de asientos, bueno, puede ser que sea una camioneta utilitaria o algo por el estilo y pueda tener más de 9 asientos. Así que voy a reservar acá 2 lugares. Para la patente, que va a ser una... Pero fíjense que ese varchar va a tener una dimensión específica, chicos. A ver, creo que son 7 espacios la que usa una patente, ¿no? Y las nuevas creo que sí, las anteriores eran 6. Las nuevas son... Va, y depende también si es un Bien, auto o si tiene tráiler y esas cosas, creo que tienen otros formatos. bien. Bien, entonces me tendría que fijar en esas condiciones para poder poner después la cantidad de espacios que requiere la patente. En la cantidad de cambios voy a poner solamente una palabra, que va a ser automático, manual. Yo lo voy a poner ahora como un varchar, pero hay otras opciones. Una que se llama enum, que la puedo usar para el caso en que varchar, pero les voy a dejar acá la opción de enum. Y ya ¿Por qué puedo poner una opción de enum ahí? Porque solamente tengo 2 opciones, chicos. Acá, en cambio, voy a poder escribir solamente automático o manual. Bien, y con respecto a las categorías, string, y acá va a ser un varchar. Ahí tenemos entonces las 3 entidades ya descritas en sus características. Bueno, ¿cómo lo están viendo? ¿Está muy difícil? Son todas cosas nuevas, ¿no? Pero nada, la idea entonces es agarrar un diseño y poder deconstruirlo en entidades y relaciones, y en esas entidades y relaciones poner los atributos y pues esos atributos poder escribirlos como tipo de variables de base de datos. Profe, pregunta, cuando ponemos los tipos de variable de base de datos y le ponemos la cantidad al lado, esa cantidad es la cantidad de caracteres que uno puede ingresar a la hora de ingresar esa información a la base de datos, no es cantidad de espacio en memoria, ¿verdad? Como cuando Y en otro lenguaje uno pone int 32, int 16, no es eso, ¿verdad? no es, pero está muy relacionado. Porque Claro. digamos que si yo utilizo, y por eso utilizo varchar, y bueno, ahí después les cuento, pero si yo utilizo un varchar 200, ¿no? Para poner la categoría, que solo va a ser A, B o C, en realidad en el fondo voy a estar utilizando una cantidad de memoria muy significativa del lado del servidor, ¿no? Y eso va a ser absolutamente lenta el funcionamiento de mi base de datos. Por eso Ah, tengo que ser bien preciso a la hora de establecer. Tampoco me tengo que quedar corto, chicos. O sea, si yo pongo un varchar 20 para una marca y después resulta que casi todas las marcas son de más de 20, y
mi diseño no está bien, tengo que corregir. Pero la diferencia, chicos, entre varchar y char, que es la otra opción que tengo para poner este tipo de cadenas adentro de de una base de datos, es que el char tiene una cantidad fija. O sea, si yo pongo varchar 20 y utilizo 15, el varchar, al ser un carácter variable, me utiliza solamente ese espacio de memoria CD. Mientras que si yo pongo char como 20, aunque ponga un carácter de 15, me utiliza 20. Me deja como caracteres vacíos el resto de los 5, y por lo tanto el varchar tiene una flexibilidad en el uso de espacio de memoria que no tiene el char. Bueno, tampoco les quiero hacer una ensalada con esto. Sí les quiero mostrar, chicos, acá. También tengo otra tabla, que es la tabla de alquileres. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner un tipo var y vamos a poner un tipo. Entonces, acá teníamos una fecha in, fecha out, teníamos unos kilómetros usados, un voucher, vamos a poner un número. Bien, fecha int, fecha. Por lo tanto, en el tipo de variable de base de datos, recuerden que acá en el date yo no pongo el espacio que va a utilizar, porque al establecer como date ese campo, siempre va a usar el mismo espacio, que va a ser de 10. O sea, 4 para el año, 2 para el mes, 2 para el día y 2 espacios separadores. Lo mismo con la fecha out, que va a ser una fecha y que acá la voy a poner. Los kilómetros usados, bueno, entero. Acá lo voy a poner como un int. Si alguien se zarpó, una cantidad de espacios para estos int. Estoy dando entonces la posibilidad de ingresar ahí de un número hasta 99.999. El número de voucher vamos a ponerlo también como un número entero. Acá voy a definir un int, pero como yo no sé cómo hacer esa numeración, vouchers hasta número 999.999. Este voucher va a ser mi primary key. Me olvidé poner la primary key en tabla de... Bien. Y acá voy a poner otro elemento para el voucher que voy a explicar cómo funciona. Lo voy a poner como autoincremental. ¿Qué significa que un campo es autoincremental? Que un elemento es autoincremental, que se va numerando solo a medida que yo voy generando registros, se van numerando solo.
Ahí entonces tengo descrito las entidades con sus atributos y sus tipos de datos en la base de datos, y también esta relación de alquileres también tiene atributos. Entonces, agarramos una tabla de alquileres de auto, realizamos un desarrollo en un modelo que se llama entidad de relación. Es esto que hicimos acá arriba, las entidades con los cuadraditos y los atributos óvalos. Y pusimos el atributo correspondiente a una primary key en otro color. Y después simplemente eso lo describimos. Un desarrollo más relacionado con una base de datos. Esto a futuro van a ser simple y sencillamente tablas de una base de datos. Bueno, pero eso lo vamos a ver el viernes. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Está complicado? Bien, yo No. no tengo el Excel, lo estoy haciendo con la página esta que nos pasaste vos, que es bastante lento. Se puede hacer igual, es lo mismo. ¿Cómo? Todo el cuadrito yo lo estoy haciendo en la página que nos pasaste vos, que se llama... Ah, sí, para hacer Porque el el Excel no lo diseño. tengo. Está bien. ¿Qué tenés? ¿OpenOffice? No, ninguno. Ahora no tengo ninguno. Me voy a bajar el otro. No. Pero eso se hace siempre, generalmente antes de arrancar la base de datos, No, tenés que no, no, hacer no, un porque diagrama. el diagrama entidad relación sí. Ah, Pero lo puedes hacer en lo que quieras, si querés hacerlo en Paint. claro. Bueno, No, lo que pasa es que yo en este caso partí de un problema ya hecho. Pero el eso no. Excel igual lo podés vincular, digamos, a la base de datos, tiene esa función. O sea, Sí, pero no es lo más flexible el Excel. y el En- Access, y el Access sí, el tema es que el Access funciona solo local. ah, bueno, Ya les voy a mostrar el viernes la posibilidad de verlo en versión web. Así que no se preocupen. Profe, ¿hay que descargar algún programa? El de ¿Cómo, Fede? Ahí Todo está. el- Si hay que descargar el MySQL o algún otro programa para la semana que No, viene. no, porque el MySQL ya está dentro del... A ver, vieron que yo les pasé un acceso a un servidor. Del Faisila, hace mucho. Sí, claro, para en un acceso remoto. Bien, en el mismo lugar donde en ese mismo servidor nos provee el MySQL. Así que vamos a acceder ahí al MySQL. Van a tener que tener un poquito de paciencia porque muchos accesos simultáneos por ahí se les va a complicar, pero déjenme que yo les muestro y después ustedes en la semana van metiéndose para trabajar con eso. Bueno, gracias. ¿eh? Yo les voy a ir pasando igual los accesos ahora antes del viernes para que puedan ir viendo la interfaz, aunque del PHP que es el lugar donde vamos a trabajar con MySQL. Y vamos a hacer un ejemplito muy sencillo. ¿eh? Les voy contando. Bueno, chicos, dejo de grabar. Nos vemos el viernes. ¿Mm? Que tengan una linda semana. Dale, profe.